Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por darse el tiempo de conectarse a esta plática muy interesante, por cierto. Estamos de manteles largos. Pues ahora vamos a contar con la participación del doctor Cuitláhuac González Galindo. Él es un médico cirujano oncólogo. Tiene la honrosa distinción de ser secretario y director de los Servicios Generales de Salud en nuestro estado. Muchísimas gracias, doctor Cuitláhuac, por estar aquí con nosotros. Sabemos de sus múltiples ocupaciones y se dio el tiempo para venir a platicar un rato con nosotros, a traernos alguna información muy valiosa de esa temible enfermedad que es el cáncer. También contamos con la presencia del doctor Osvaldo Lagunas. Él es director, presidente del Colegio Médico de Sinaloa. Y pues muchísimas gracias también a usted, doctor, por estar aquí y por ser parte de la organización de estas pláticas. Sí, pues muchísimas gracias. Volviendo, doctor Cuitláhuac, pues yo me emocioné mucho cuando aceptó usted la invitación. Yo le decía a Leti, ay, pues es que me da pena con el doctor porque está muy ocupado. Y no, me dijo ella, déjame a mí. Y pues aquí lo tenemos al doctor, muchas gracias. Yo en lo personal fui víctima, así lo platico, porque hace 18 años yo tuve cáncer, un melanoma uveal coroidal, que ya desapareció y pues después de pensar que me iba a morir, aquí estoy para contarlo. Muchas gracias a todos también por estar al pendiente de estas pláticas mensuales para todos ustedes. Pues bueno, doctor Lagunas, un pequeño saludo para iniciar de lleno con la plática. Pues muy buenas tardes. Antes que nada, saludar a todo el público y agradecerle, señora Delia, pues como cada mes, el apoyo para precisamente estar dando mensajes a la población sobre diferentes temas de salud. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Cuitláhuac González, secretario de Salud y un experto en el tema del cáncer, ¿no? Entonces vamos a aprender todos de él y a escuchar y pues las preguntas pertinentes y pues esperamos transmitir el conocimiento. Buenas tardes. Y bueno, ya se me pasó a la señora Delia presentar a la moderadora, siempre me cede la palabra, pero bueno, creo que precisamente febrero es el mes mundial de la lucha contra el cáncer. La emoción. Y precisamente, pues, escuchar decir cáncer, ¿no? Pues era sinónimo de muerte porque hace 20 años, pues, los tratamientos, los diagnósticos oportunos también eran muy diferentes a lo que actualmente tenemos y precisamente buscando acercar esta información a toda la población en general y a la comunidad médica es que traemos este tema de cáncer, síntomas y factores de riesgo y qué más que de la mano del doctor Cuitláhuac González, que él es médico cirujano oncólogo, que trae todo el conocimiento. Me dio mucho gusto que cuando compartimos la invitación en las redes sociales nos llegaban de hecho testimonios de pacientes, él me ayudó con mi tía, con mi mamá, con mi abuelita, con mi papá, etcétera. Entonces, además, un médico muy humano, así nos comentaban pues las personas que nos decían que qué bueno que lo traíamos y pues ahorita vamos a escuchar de su propia voz, ¿no? Todas estas recomendaciones para informar e informarnos de cómo detectar oportunamente el cáncer, que es precisamente lo que buscamos hacer en este espacio del DB Live. Y bueno, voy a presentar el currículum del doctor muy breve. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa como médico general y cirujano general. También es cirujano oncólogo por el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE de la UNAM. Cuenta con especialidad en cirugía laparoscópica avanzada en el Hospital Juárez de México, cirugía laparoscópica de cirugía digestiva en Centro Oncológico de Barretos, Sao Paulo de Brasil, cirugía laparoscópica y abordaje transanal en cáncer de colon y recto de Sao Paulo, Brasil, cirugía reconstructiva de la mama de La Coruña, España, cirugía laparoscópica digestiva oncológica en Estrasburgo, Francia, miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Oncológica, miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Oncológica,
Está certificado por la Sociedad Mexicana de Oncología, cirujano oncólogo del Hospital Ángeles de Culiacán y, como ya mencionamos, es secretario de Salud del Estado de Sinaloa. Doctor, muchas gracias, bienvenido y gracias por donarnos su tiempo en su apretada agenda y pues por estar aquí con nosotros. No, pues para mí es un gusto poder estar con ustedes y creo que siempre que haya una oportunidad de transmitir información que va a beneficiar a la gente, que la va a acercar a la realidad y que va a generar oportunidades de hacer un diagnóstico temprano y dar una orientación adecuada, siempre hay que buscar la manera de estar y de aportarle, ¿no? Que es lo más importante, lograr aportar algo y qué mejor manera de estar con ustedes que pues, a pesar de que hayamos estado coincidiendo en diferentes eventos y que creías que no iba a aceptar y no iba a poder. La que no creyera acá la señora Delia. Pues lo pudimos lograr y es un gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Allí dispuesto a contestar las preguntas y a poder dejar algo positivo con ustedes. Muchas gracias, doctor. Mil gracias, doctor. Pues el tema es cáncer, Sí. síntomas y factores de riesgo. Pues como bien iniciaste, ¿no? La plática, ¿no? Cáncer, sinónimo de muerte. ¿Qué es lo que por mucho tiempo se ha venido diciendo con esta palabra? Si bien es cierto, todos hasta el más fuerte se dobla ante una palabra como esta. Eso me ha quedado claro. Lo he visto en de diferentes formas, pero creo que lo importante es ver de qué manera podemos nosotros transmitirle al paciente el tratamiento, las oportunidades, porque yo se los digo, podrán llegar con nosotros en cualquier momento de las etapas del cáncer, pero siempre hay algo que ofrecer y siempre tenemos que ver la manera de cómo transmitirlo, porque el paciente no busca que le demos más malas noticias, busca que le demos alguna oportunidad y algún resultado. Entonces, eso es lo interesante de esto. Cáncer, si bien es cierto, es un problema grave, es un problema que a cualquiera le impacta, pero hay maneras de dar tratamientos. Pero si queremos hablar de cómo estamos a nivel nacional, nomás darnos una idea, el problema es tan importante que diario en México se diagnostican alrededor de 500 casos diario. En México, diario, y las defunciones van alrededor de 250 por día, en general, de cáncer. Estamos hablando de que es bastante serio y que, por ende, estamos forzados a generar mejores condiciones para el diagnóstico temprano y dar la oportunidad de tener opciones de atención también más cercanas a la gente. Entonces, el problema es de esa magnitud y de como vayamos hablando de cualquier patología, podríamos tener una forma de verlo. Por ejemplo, si hablamos de cáncer de mama, estamos hablando de que se estima más o menos 80 diagnósticos diarios a nivel nacional. Estamos hablando de que en Sinaloa se diagnostican alrededor de 2 casos por día, más o menos, y con esto nos damos una idea de que pues Sinaloa también es un punto, es un lugar donde cada vez tenemos más diagnósticos, ¿no? Las personas a veces preguntan, bueno, doctor, ¿y cuál es un ejemplo es, ¿el paciente se puede realizar una biopsia y no diseminar el cáncer? Es una pregunta bien común. Sí. Que me llegan a hacer, hay que hacerte una biopsia. No, doctor, pero ¿y si se disemina? O como le llaman, se expande, dicen. Sí, lo mueves. Lo va a desparramar, dice la desparrama. gente. Lo desparrama. Más sinaloense. Entonces, sí, más sinaloense. Entonces, ahí ya uno tiene que entrar. ¿Pero quién te dijo? ¿Qué? ¿Cómo está? No, pues es que toda la gente dice eso. No. Depende quién haga una biopsia. Ahí es donde viene la parte de la especialización. Pues no cualquiera puede hacer una biopsia, pero nosotros lo que buscamos es que una persona que tenga cierto entrenamiento, cierta especialidad, te pueda realizar una biopsia adecuada y cuando nosotros vamos a hacer un abordaje quirúrgico, pues hacerlo de la mejor manera, de tal forma que sea una muestra adecuada, que se manden a analizar adecuadamente. Entonces, todo eso es parte de las inquietudes que a veces hay, que esa es de las más frecuentes, Y, por ejemplo,
¿Qué nos ha tocado? Y ahorita que está, por ejemplo, el doctor Lagunas, que dentro de los médicos también a veces dicen, vemos una bolita en la piel, ¿no? La voy a quitar. La quitas y pues dices, no, pues es un lunar. Y le da salida. Entonces, en detalles como ese, nosotros tendríamos que mejor mandarlo a un patólogo y no solamente decir, pues lo voy a dejar aquí y a ver qué pasa después, ¿no? O lo voy a tirar, ¿no? Un patólogo. Y en cosas tan prácticas y comunes como solamente hacer una biopsia de piel, podemos tener un diagnóstico y una oportunidad para un tratamiento adecuado. Entonces, nosotros como cirujanos oncólogos, ¿qué nos interesa mucho? Que el paciente llegue en el momento en el que ya hay una sospecha diagnóstica. Yo le digo a los médicos y a los pacientes, porque gran parte de la información tiene que llegar al paciente, tienes un padecimiento X y te dan tratamiento. 2 semanas y no mejoras, hay que volver con el mismo médico. ¿Pero por qué voy a volver con el mismo médico? Mejor me voy con otro. Porque ese médico ya vio que no funcionó. Entonces te tiene que escalar o el tratamiento o el estudio. Y aquí lo que viene es no tener miedo a escalar los estudios. Por ejemplo, ustedes tienen un sistema en el que tienes los ultrasonidos, tienes las tomografías. Entonces a los médicos a veces da un poco de temor mandar a hacer los estudios como tomografías, que son un poco más amplios, pero que nos dan mejor imagen, mejores resultados. Entonces, si el paciente llega con nosotros, llega con el médico, dio un tratamiento, no mejoró, y vamos a continuar con el mismo tratamiento, pero vamos a hacer un estudio más. Y ahí ya viene el ultrasonido, viene la tomografía, vienen los estudios de laboratorio, donde ya vas escalando en los protocolos y no te vas quedando con la misma idea. Si el paciente no vuelve con el médico, empieza otra vez con otro médico. Entonces, de esa manera vamos escalando en los estudios. Y algo bien importante que nos llega a pasar, ¿no? El paciente se automedicó 6 meses. Se automedicó 6 meses y en esa automedicada, pues fue ocultando un padecimiento y no acudió con el médico cuando tenía el problema, ¿no? Entonces, cosas como esa nos vamos encontrando. Creemos que hay mucha oportunidad de fortalecer el diagnóstico temprano, pero es algo que requiere de difusión, requiere de aportar todos como comunidad y de que tanto la sociedad civil, el mundo empresarial, como nosotros poder aportar algo más, ¿no? Doctor, dentro de porque es puede haber cáncer prácticamente en cualquier parte del organismo, ¿no? ¿Cuáles son los más frecuentes aquí en Sinaloa? Eso me gustaría saber. Y 2, ¿cuáles son los síntomas que a lo mejor son no tan frecuentes, pero que pueden pasar desapercibidos o que la gente no les da importancia? En Sinaloa, ¿qué es lo más frecuente? Por ejemplo, mama. Mama se replica en Sinaloa como el resto del país. Mama es número 1. Después de mama viene próstata. Después tenemos pulmón. Después de esto viene CACU y también viene... CACU es cáncer uterino. Y también, por ejemplo, cáncer colorectal, que viene muy fuerte. El cáncer colorectal viene el diagnóstico muy fuerte. Viene empujando y tanto que se espera que en unos años ya pase a ser como entre los primeros 2. Y viene tiroides también como de los más frecuentes en el estado. Y los síntomas va a variar de cada lugar del tumor que estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de ginecológicos, por ejemplo, ginecológicos. Dentro de los ginecológicos vamos a mama. En mama es autoexploración, un nódulo. Pero la otra es con su mastografía. La mastografía nos va a dar la imagen y nos va a dar la sospecha. Y así podríamos tener, por ejemplo, no sé, tubo digestivo, colon y recto, por ejemplo. Colon y recto, el paciente puede tener alteraciones gastrointestinales que lo manejan como colitis la mayoría de las veces. Colon la manejan primero como colitis. Y después, ya que hay sangrado, dicen hemorroides, pues. Entonces ya cuando dicen hemorroides, pues es hemorroides por un periodo de tiempo y ya después dices, bueno, no me curé las hemorroides y ahora sí se hace un protocolo y se encuentra el problema, ¿no? Entonces va a depender siempre de dónde. Por ejemplo, eso es en cuanto a colon y recto, pero si yo me voy a esófago,
el paciente tiene problemas para comer. Es como se manifiesta, problemas para comer, la pérdida de peso. En ginecológicos, en mujeres, el sangrado irregular, o que algunos le llaman, oye, tengo una regla, pero es que a mí ya no me toca arreglar, tengo 60 años. Ah, bueno, ahí está el dato de alarma, ¿no? Para ovario. Para CACU, por ejemplo, y cáncer endometrio, Cervicuterino. cervicuterino y endometrio. Endometrio sobre todo se presenta como sangrado. Y hay ahorita que dices ovario, hay algo que dice la gente, ¿no? Cuando llega con el médico y trae un problema de ovario, doctor, yo siempre me dice mi papá Nicolau. Pues resulta que cáncer cervicuterino es totalmente diferente a ovario. Independiente. Ajá. Entonces, tú puedes hacerte todos los estudios de Papá Nicolau, pero la realidad es que ovario es algo que está dentro del abdomen y lo ideal es hacer ultrasonidos. Y eso no es parte del protocolo habitual, pues. Entonces, se debe de hacer. Y sobre todo mujeres por arriba de los 50 años, más riesgo. Entonces, todo va a depender de a qué tipo de cáncer nos vayamos a enfocar. Por ejemplo, piel, pues piel es visible. Piel es visible. Muchas veces si los dejamos pasar es porque creemos que te golpeaste, tuviste algún accidente y no se te va a quitar, y resulta que no, tiene un crecimiento. Y hay otros que de plano no los vamos a ver. Esos van a ser los más complejos, los que no nos damos cuenta que hay un crecimiento irregular y no nos damos cuenta. Pero todo va a depender de qué órgano o de qué estamos hablando. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la vía urinaria, el examen de orina, la hematuria, va a ser un dato. Entonces, desde el ego podemos verlo, o un sangrado, una hematuria franca, ¿no? O en el cáncer de colon también la sangre oculta en heces, ¿no? En el cáncer de colon, así es, la sangre oculta en heces, y como te decía, muchas veces hay sangrados, y lo primero que piensa la gente cuando hay sangrados es que es hemorroide. O sea, el principal problema que tenemos es hemorroide. La mayoría de los pacientes que llegan con un problema de cáncer de recto fueron tratados al menos 3 veces como hemorroides. Y eso ya es sangrado, ¿no? Pero en colon, sangre oculta en heces, es bueno, ¿no? Okay. Entonces, como para ir siendo muy claros con la gente que nos está escuchando, tanto público en general como para médicos de primer contacto, pues el cáncer de mama ya sabemos, ¿no? Todas las mujeres arriba de 40 años hay que hacer la mastografía anual. Así es. Y la exploración, autoexploración. Para el cáncer de próstata, que mencionó que es el segundo más frecuente, Sí. pues el antígeno prostático específico, todos los hombres mayores de 40 años. Y aquí está diciendo el doctor Osvaldo algo. El tacto también. Y su ultrasonido, por lo menos. Ah, Sí, pero el ultrasonido nos ayuda bastante, ¿no? Pero obviamente el tacto es parte del protocolo. Digo, es como es el estándar de oro. Así es lo ideal. ¿Por qué? Porque una prueba de tamiz que es barata, pues obviamente, y que está al alcance de todos, pues es magnífico, ¿no? Recientemente lanzamos una campaña que no la habíamos dimensionado, pero que la hicimos, que fue la de cáncer de próstata, por los números que estábamos evaluando, pedí reportes de todo, y creo que estábamos dejando pasar esa parte del cáncer de próstata, y es muy importante, ¿no? Tenemos un comportamiento muy similar al de mama en el estado, y los focos que tenemos en el estado, pues sí, son bastante importantes. Por ejemplo, cáncer de próstata en Sinaloa. Sinaloa es de los 3 estados con más cáncer de próstata en el país. Entonces, sí había necesidad de lanzar una campaña como esta, y es parte de, ¿no? Pero próstata es como lo podemos manejar. Y fíjese, doctor, qué bueno que se toque este punto del cáncer de próstata, porque todavía hay personas que creen que al hacerse la prueba de antígeno prostático específico es suficiente para detectar un cáncer de próstata. Y dicen, bueno, me voy a obviar, ¿verdad?, a no hacerme la prueba del tacto. Y son pruebas complementarias. Así es. No pueden dejar de hacerse el tacto, señores. Yo creo que es mejor dejar el pudor un poquito a un lado para poder pues detectar un cáncer, ¿verdad?, de próstata. Así es. Y pues poderse arrepentir después, que es un minutito nada más. Me daban una vez me daban carrilla mis compañeros, porque cuando estábamos con lo de la campaña, di una plática, hicimos una plática,
Y les dije, a ver, todo está al alcance de un piquete en el brazo y de un dedo. Les dije. Así entonces es fácil, cierto. entonces, no, pues todos La agarraron. doble función del dedo, agarraron ¿no? cura. Pues sí, o sea, está al alcance y bueno, de todas maneras, aquel que sea renuente, pues tenemos el ultrasonido también, ¿no? Que es complementario, que nos ayuda, nos orienta también. Entonces, ni modo, el pudor es algo complejo, pero sí tenemos que hacerlo. Hicimos, por ejemplo, la campaña al interior de gobierno. En esa reunión, en esa conferencia había, ¿qué te gusta? Unos 50, 80 personas, no ponle 100. Y les dimos el antígeno y ultrasonido free. Fueron creo que 8. Y eran puros hombres. Entonces todavía sí es complejo atacar ese tema de la próstata, del tacto. Así Es complejo, pero vale la pena darles importancia, relevancia, dado por la incidencia y sobre todo por esto, ¿no? Que la gente no quiere. ¿Y síntomas del cáncer de Síntomas. próstata? Pues ahí puede ir desde la hematuria a simplemente el estarse levantando con mucha frecuencia al baño, ¿no? Pero otros tantos, una gran parte, no dan síntomas. Se detectan en el screening. Sí. Y otro porcentaje se detecta por datos de metástasis, ya se detectan en una etapa avanzada. Entonces son los pacientes que nos llegan con ganglios que no sabemos de dónde vienen, que les buscamos y no hallamos de dónde, y en la biopsia y en los protocolos ya sale que viene de próstata, o aquel que llega con problemas para caminar, con problemas para orinar, que no puede orinar, que se distiende. Bueno, eso es porque ya tiene una metástasis en columna y esa metástasis hace que los nervios se vean dañados y entonces ya no pueden caminar y pues no pueden orinar porque están llenos y los esfínteres no trabajan por el problema de los nervios. Entonces ya en etapas avanzadas. Pero pues el paciente que tenga más de 40 años, que esté yendo con frecuencia al baño, ya son datos que tendríamos, que hablan de una próstata que está en crecimiento y no está bien. Y aquel que tenga un sangradito en la orina, pues con mayor razón, ¿no? Tiene que protocolizarse. Del cáncer de pulmón, que fue el que comentó que era el tercero más frecuente. Sí, en Sinaloa, pues pulmón está al alcance, pues hoy ya una tomografía es accesible, está al alcance de todos. De ahí mi recomendación siempre es, a ver, fumas, vete a un ATAC, tienes más de 40 años, hazte un ATAC. Otra es, convives con personas que o has sido fumador pasivo, pues también, cocinaste con hornilla, una persona adulta, tomografía, ellos van a presentar tos, van a presentar tos, muchas veces va a ser una tos que no se quita con los tratamientos, ¿sí? Y también, esas serían las más frecuentes, ya cuando son más avanzados, pues ya traen otro tipo de problemas como dolor en los huesos, como problemas de crisis convulsivas, ya tienden a presentar otro tipo de problemas como falta de aire o disnea que le llamamos. Entonces ya en pulmón pues los síntomas van siendo diferentes también, todo tiene que ver con lo respiratorio y está al alcance desde una radiografía de tórax hasta una tomografía que nos va a orientar cómo se está comportando el problema respiratorio. Cuando fue lo de COVID, pues con tanta tomografía que se hizo, pues se detectaron nódulos, tanto nódulos tiroideos como nódulos pulmonares, muchos. Entonces fue de lo que nos trajo el COVID, que la incidencia en el diagnóstico se incrementó un poco porque tenía que ver también con eso, ¿no? La gente se hacía tomografías por COVID, pero salían otra cosa, ¿no? Entonces, pregunta, una persona normal que no fuma, que ya tiene 40, 50 años, ¿se le recomienda una tomografía de forma pues, como screening. Como screening, exacto. Como screening. O una placa Como de preventiva, tórax. exactamente. Pues exacto, por screening sí se puede recomendar, ¿cómo no? Tomografías simples, pero pues si te vas a hacer un screening, pues un screening de una vez de todo, ¿no? Tórax y abdomen. Sí se recomienda. Y si no tiene factores de riesgo, pues qué mejor, ¿no? Pero se hace una tomografía y anual está bien. O sea, es bueno. ¿Y una placa de tórax, doctor? Sí nos Así como sirve, algo pero más sencillo. sí nos sirve, pero pues la verdad es que teniendo al alcance un tomógrafo, hoy hay un tomógrafo en pues, muchos lugares, creo que vale la pena un ATAC, ¿no? Pero si se trata de una campaña donde vamos a buscar nódulos, y tendrían que ser nódulos grandes, pues porque la tomografía, la Muy definición, grandes. nos ayuda a definir lesiones pequeñas. Sí. Pero pues, la radiografía también serviría, es parte de los protocolos.
Hoy día, si tenemos al alcance un tomógrafo, pues yo Es prefiero un mejor el tomógrafo, tomógrafo. ¿no? Es mejor. Sí, así es. Bueno, el otro que mencionó, cáncer cervicouterino, que ese, pues, con el Papá Nicolau. Sí, el cáncer cervicuterino en México pues es de los de más incidencia. Sinaloa no es de excepción. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos, allá no hay CACU, es mínimo, ¿no? Tiene que ver con el comportamiento social que hay allá y aquí. Nosotros todavía nos consideran un país, somos todavía un país que va en vías de desarrollo, así es considerado, y el CACU tiene que ver con eso. Si se van a Brasil, Brasil hay una incidencia impresionante en CACU y México se comporta de la misma manera. Factores de riesgo ahí, pues BPH es un factor muy importante, pero también la parte genética, en una persona que desarrolla cáncer, pues también tiene un factor genético que interviene, ¿no? Y ahí las pacientes, pues nosotros normalmente son pacientes que están arriba de los 40 también, que puede haber de menor edad, sí, pero normalmente son mayores de 40. ¿Qué se espera en ellas? El sangrado irregular, una paciente que tiene 30 años, 35 años y que está teniendo dolor en la relación, sangrado poscoital, que incluso termina su regla y sigue teniendo momentos en los que tiene sangradito, es un dato de alarma, ¿no? Es importante siempre la visita al ginecólogo. Yo también les digo, si hay colposcopía, pues de una vez es colposcopía, cada vez que se pueda, que haga una revisión ginecológica, pues una vez es colposcopía lo que se tienen que hacer. Y los protocolos van cambiando de acuerdo si son pacientes que tienen antecedente de BPH o si tienen alguna inmunosupresión o si son trasplantados, todos los protocolos van cambiando. Lo que sí es que las pacientes llegan todavía con una enfermedad donde es dolor lo que traen, es sangrado transvaginal irregular y muchas veces también nos llegan ya en momentos en los que, pues, como son más jóvenes, pues nunca se imaginaron que el problema venía de esa manera y ya llegan con problemas como insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque el tumor tiende a generar una obstrucción en los riñones y eso hace que los pacientes lleguen así, ¿no? Son los datos clínicos más importantes. Yo siempre les digo a los estudiantes, ¿no? Ginecológico para el diagnóstico. Yo se los digo muy fácil, pero es así, les digo. Más de 40, sangrado irregular, o con pacientes que rondan en los 40, sangrados irregulares, hay que pensar en CACU. Si tienen 60 o rondan entre los 60 o perimenopáusicas, distensión abdominal irregular, o si hacen ultrasonido y hay líquido, piensen en ovario. Y si andan rondando en el perimenopáusica 50, 60, sangrados transvaginales irregulares, y si no hay antecedentes de embarazos, ojo, endometrio. Entonces, siempre les voy pintando de esa manera. La edad nos marca la pauta de lo que vamos a pensar, ¿no? A veces llegan los pacientes con enfermedades que no sabes el origen, pero solamente con que te digan la edad, los antecedentes y cómo empezó el problema, tú ya estás apuntando a más o menos de dónde viene, ¿no? Entonces, lo ginecológico es así. Y lo otro es, lo ginecológico es ovario, ultrasonido, CACU, Papá Nicolau, y endometrio, ultrasonido transvaginal. Aquí tomando nota. Está bien fácil, ¿no? Sí, ahí te vas con tu algoritmo, ¿no? Ándale, es un algoritmo. Exacto. BH, química. Sí. El otro que mencionó que también ha estado en aumento, tanto la incidencia como la tasa de mortalidad, es el de colon. El colon... Colorectal. El colorectal, exacto. Que eso pues ya nos dijo, ¿no? Que primero nos damos un poquito por colitis, luego hemorroides, Sí. entonces... Sí, ahí en colorectal es eso, ¿no? En colorectal, el paciente, la mayoría de colon, vienen como pacientes que tuvieron estreñimiento, colitis, y sí, colitis por meses. Y hay una característica, ¿no? El colon lo dividimos en dos, el lado derecho y el lado izquierdo. Lado derecho, anemia. Lado izquierdo, obstrucción. El lado derecho mío como paciente, pues. Sí, Okay. sí, y mío también. Okay. Entonces, lado derecho es anemia y lado izquierdo es obstrucción. Entonces, el paciente que llega con anemia y no le encuentran anemia, hay que pensar colonoscopía y descartar un CA de colon derecho. Okay. Paciente que combinan anemia con diarreas, colon derecho. Pero obstructivo, colon izquierdo.
¿sí? Sangrado con obstrucción, recto. ¿Cómo la ves? Sí me voy a explicar. Sí. ¿Sí me entenderían tus estudiantes? Por supuesto que sí, mi estimado. Estoy lejos del corazón, ¿no? Pero ahí voy. Bueno, ¿y cáncer del corazón también hay? Por supuesto. Sí, Benignos hay y malignos metástasis, ¿no? también. Y Sí. sobre todo también, y hay benignos, pero que como pueden obstruir, te pueden causar incluso la muerte, ¿no? Son Sí, menos hay. frecuentes, pero sí Yo los hay. nunca he sabido que alguien tenga cáncer Ni yo en el tampoco. corazón. Sí nos llegaban. Son muy raros y son como para centros médicos, así que se los detectas y se van los mandas a centro médico. Y el corazón muchas veces, como dice el doctor, es el lugar donde se desparrama muchos tumores, entre ellos todos los que mencionamos, ¿no? Sí, sí, Como sí. metástasis. Como dan metástasis, O sea, dan a efectivamente. metástasis. Ok. Son raros o también hay un problema, ¿no? O sea, si generan alguna metástasis, esas metástasis generan obstrucción y pues no te das cuenta. Puede ser un paciente que se infartó y no te diste cuenta por problemas obstructivos, ¿no? Algo muy importante aquí, aprovechando el doctor, que el cáncer en general, todo el tipo de cáncer genera el aumento del riesgo de tener problemas cardiovasculares y también trombosis, ¿no? Trombosis que finalmente puede hacer lo que nos pueda Sí. matar. Doctor, me surgió una duda ahorita que están mencionando de cáncer de corazón. ¿Qué posibilidades qué se le puede ofrecer a un paciente que le dicen, tienes un tumor en el cerebro inoperable, en un lugar inoperable? No sabemos si es benigno o maligno. ¿Cuál es ahí cuál sería ahí el seguimiento? Los tumores, siempre que un paciente llega a la clínica, pero llega a la clínica y llega porque convulsionó, o tuvo una convulsión que puede ser por una obstrucción o una isquémico o hemorrágico, ¿no? Entonces empieza protocolo, detectan lesiones. Ya que detectan lesiones, de acuerdo a la localización y al número, tú más o menos ya empiezas a sospechar de dónde puede venir. Pero bueno, todo paciente que llegue con una lesión sugestiva de metástasis o lesiones cerebrales, siempre te vas a descartar pulmón, descartas riñón, que son de los más frecuentes, hay que descartar próstata también y descartas colon. Puede ser mama también, si eres mujer, mama. Entonces empezamos un proceso de descarte y para eso usamos la tomografía en ese momento. No podemos biopsiar, como dicen, no biopsias el cerebro, no puedes. Pero muchas veces con el solo barrido tomográfico contrastado, le metes una tomografía con contraste IB y te lo llevas desde el cuello hasta todo, en general, tórax y abdomen, abdominopélvico, y con eso nos da, muchas veces con eso tenemos el diagnóstico, porque la metástasis, señalamos el origen de la metástasis. Hay otros tumores donde no vamos a poder hacer mucho, pero hay tratamientos que son para disminuir el edema y radioterapia. Y eso nos ayudan a controlar un poco la enfermedad. Pero normalmente las lesiones que consideramos metastásicas del cerebro pues tienen origen pues en el tórax o en el abdomen. Así es. Okay. Y hay unos que son primarios del sistema nervioso central. Primarios en el Y bueno, cerebro. ya hay procedimientos de radioterapia, si no se pueden operar, radioterapia, o se intenta siempre la cirugía, ¿no? Si se pueden operar, se operan y luego se van a radioterapia. Okay. Así es. Doctor, antes de seguir con unas preguntas que nos están haciendo llegar, hay unas específicas que dice que, mencionando lo del cáncer de piel, que si un lunar blanco es maligno. Las lesiones blancas normalmente no consideramos que sean malignas, ¿no? Si hay ciertas variantes que podrían serlo. Aquí lo que tenemos que ver es, que las lesiones sean mayores de 5 milímetros, de 6 milímetros en crecimiento, que sean bordes irregulares, aquellas que son ulceradas, que se ven como una úlcera, como un cráter, esas son las que llaman la atención, o que tienen crecimiento hacia arriba, que le llamamos exofíticas, que tienen crecimiento como si fuera un arbolito por hacia arriba. Por otro lado, hay una que es mucho más agresiva, que es el melanoma. Y melanoma tiene ciertas características que son el crecimiento, la irregularidad, el tamaño y sobre todo el color vinoso que llegan a tener y que tienen les gusta mucho los ganglios. En piel les gustan mucho los ganglios y entonces siempre se evalúan con algo que llamamos nosotros exploración ganglionar, ganglio centinela, de acuerdo a las características. Ahí nosotros, ¿qué encontramos? Por ejemplo, melanoma es de las lesiones que nos llegan a nosotros
y por lo menos el 70% fue tratado antes de llegar con nosotros. Para nosotros representa un reto más grande llevarlos a una cirugía porque la cirugía es más grande, es más cruenta y el protocolo pues tienes que hacerlos completos. Entonces ahí es los detalles encontrados. Normalmente blancas no se consideran malignas, pero siempre deben de ser revisados y ante la duda, biopsia. Okay. Pasa, si quieres. Entonces, recuerdo que vi hace poquito uno de sus posts que puso que todos los lunares que nos quite el dermatólogo hay que biopsiarlos, ¿no? Todos. ¿Verrugas? Todos, salvo que sean muy obvias, pero siempre lo recomendable es mandarlos O sea, a las patología. verruguitas de aquí del cuello que nos Esas- salen por esas. vejez. Pues hay unas que, no, hay unas que son típicamente, clínicamente son benignas, pero hay lesiones que sí, lo ideal es mandarlas a analizar. Y yo platicaba en ese video un caso que había llegado, que me llega a la consulta, es un paciente que llega con adenopatías y no es raro que nos llegue así. El paciente me lo mandan por un tumor en la ingle, sin embargo ya nosotros empezamos a revisar y pues no es un tumor, estos son ganglios, empieza a mandar protocolos de estudio y decides, ¿sabes qué? Hay que biopsiar porque le preguntas, ¿tienes alguna lesión o algo? Y nada. Entonces, pues ya tomamos la muestra, tomamos la biopsia, nos llega el reporte y en ese paciente me llega un diagnóstico de melanoma. Y no es raro, melanoma sí es, no es raro. ¿Por qué? Porque cuando ya le dices, a ver, te operaron de una lesión obscura, como vino, y el señor me dice, sí. ¿Hace cuánto? Como 6 meses. Entonces ya empiezas tú a decir, bueno, aquí está el origen. Te dice ya, está aquí, ¿no? Estaba en la parte posterior, ya revisas, pues sí, ahí estaba. Pero bueno, ahí yo ya, ¿qué hago? Pues yo ya tengo el diagnóstico, ya sé dónde viene, pues lo que me toca es mandarlo a quimio porque no lo puedo operar. Entonces se manda a quimio. Entonces, como esos 70% de los pacientes ya vienen manejados, y es el problema, se tienen que mandar todo a patología. ¿Qué me dijo él? Pues que no lo analizaron, la pieza la tiraron, entonces no hubo diagnóstico. Y entonces, eso es el problema que nos encontramos a veces, y por eso es por lo que el diagnóstico y el tratamiento, sobre todo el tratamiento, siempre tiene que ser orientado desde la mano del oncólogo, ¿no? Porque hay cositas que sí cambian, ¿no? Y sobre todo también en cuello nos encontramos que hay ciertas disecciones que se tienen que hacer y que cuando llega el paciente con nosotros, pues tenemos que replantear el tratamiento y ofrecer una cirugía más grande también, ¿no? Pero bueno, melanoma así es, piel así es, y siempre lo recomendable es, en este caso estamos hablando de la piel, pero nos ha tocado, por ejemplo, en apéndice. Como se operan muchas apéndices, pues ya las ven y ya las tiran. Pues no, porque nos han llegado pacientes con cáncer de colon, que el origen era el apéndice, y llegan meses después, oye, ¿la apéndice? No, pues la tiraron, pues ya no tenemos diagnóstico hasta que ya vemos las complicaciones. Entonces, todo se debe de mandar a analizar. Okay, ese es No te mensaje. asustes, ¿no? No te asustes. No, estoy pensando cómo llevar toda esta información pues a todos los médicos, o sea, estaba pensando, a ver, a los dermatólogos hay que comunicarles, ¿no? Esta parte que es importante, el biopsiar, luego La biopsia. o sea, Analizar. ¿cómo Cerrar el llevar? ciclo. Analizar. Sí, Cerrar el exactamente. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros estamos llegando a un universo pues muy pequeño, ¿no? De toda la población en Sinaloa y lo que buscamos precisamente pues es pues aportar nuestro granito para que esto vaya cambiando. Entonces digo, a ver, que es lo que estoy pensando, ¿cómo le vamos a hacer para todos los médicos dermatólogos pues darles esta información? A lo mejor muchos lo saben, ¿no? Pero hay mucho médico que a lo mejor pues no está dentro de su protocolo, como usted bien dice, el hacer una biopsia, o que a lo mejor el paciente no tiene el dinero tampoco de repente para hacerse la biopsia, no quiere gastar más y pues no la hacen. Así es que ahorrar el estudio, pues dices, mejor ya, con esto ya cerramos el caso, ¿no? Sí. Pero bueno, hablamos de lo ideal, hablamos del mundo ideal, claro, de lo que debe ser, y pues es lo que quisiéramos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, es totalmente estimado. Dice, ¿hay algún síntoma en común? O sea, ¿hay un síntoma en común en general que podría ser cáncer de cualquier tipo? O sea, como algo que fuera... Algo común en general. Pues, algo común en general. Los síntomas de desgaste físico
Pérdida o de que peso. lo que decimos la Fatiga, pérdida de la peso. pérdida de peso. Creo que si hay Cansancio. algo en común, podría ser pérdida de peso, el O cansancio. aumento de peso también, doctor. Pérdida, más que nada es pérdida. Más que nada pérdida. Ajá. Yo pienso que sobre todo algo en general, como lo hice, para poder englobar la pregunta y la respuesta sería, la pérdida de peso sería un común, pero la pérdida de peso no lo esperemos como una sospecha diagnóstica de algo que va empezando. La pérdida de peso es de algo que ya trae meses, que es un problema que ya está instalado. No nos habla también de una enfermedad que vaya iniciando, nos habla de una enfermedad que ya es etapa quizás intermedia, digamos, ¿no? Entonces, no es como que el parámetro que debemos de tomar en cuenta para diagnosticar de manera temprana. Entonces, para hacer un poquito de cerrar esta parte, ¿el cáncer existe? Puede presentarse en cualquier Cualquiera. parte prácticamente del cuerpo, entonces De cualquier edad. y a cualquier edad, gracias. Entonces, la importancia aquí es fomentar la detección oportuna, la prevención, el estarnos haciendo chequeos. Ya nos dijo el doctor Cuitlán, pues dependiendo de dónde se presente el cáncer, es donde tenemos que pues revisarnos, ¿no? Pero de forma general, fatiga, pérdida de peso, pues del General, sangrado sí, que usted general. estaba Ajá, comentando general, también sí. de repente en la orina o en el excremento. Así es. Esos serían, si queremos buscar datos de alarma, digamos, Exacto. en los datos de alarma yo tomaría en cuenta el sangrado, por ejemplo, tanto el Ok. sangrado transvaginal, rectal o en la vía urinaria. Ok. Ahí estaremos hablando de 3 datos de alarma Y eso es que tienen que ver sencillo. con sangrado. Examen general de orina y sangre oculta en heces. Así de sencillo. Pero- Le agreguemos algo, perdón, es que aunque no siente ninguna molestia, tus factores de riesgo, tu historia familiar y la Ay, genética, porque a veces está muy cargada la genética hacia el cáncer y aunque no sientas nada, hazte un chequeo y un screening. Precisamente, doctor, algo relacionado a lo que dice el doctor Lagunas, iba a comentar de que ojalá que todos los tipos de cáncer dieran alguna alarma, pero el cáncer, pues, en algunas ocasiones o muchas ocasiones es una enfermedad silenciosa, Claro. que no se palpa ni duele en un inicio. Claro. Entonces, pues, hay que seguir, digamos, pues, la orientación, ¿verdad?, del médico. Arriba de 40 te vas a hacer esto. No nomás en la mujer, el equivalente en hombre. Todos. El PSA. Todos, todos y todos. Todos y todos. Ahora mencionaba la parte genética. ¿Qué pruebas genéticas existen para poder nosotros decir, ay, mi familia ha habido este tipo de cáncer? A ver, me voy a hacer yo el estudio para saber qué tanta probabilidad o carga genética tengo para desarrollar cáncer. Ahí la voy a poner bien fácil, porque a veces llega la familia y dice, oye, quiero hacerme las mutaciones porque fulana persona tuvo cáncer. Y Sí. a ver, bien fácil, cáncer genético o que se pueda evaluar por una mutación, 10% nomás. Es el menor, es el menor que podemos detectar por una mutación. Tenemos que enfocarnos en los protocolos de screening, protocolos diagnósticos y signos y síntomas. Sí hay baterías genéticas donde te puedes hacer las mutaciones y ahí que el BRCA, HPL, o sea, hay varios que salen y son muchas las mutaciones. Entonces, todo eso se puede hacer, pero siempre nosotros tenemos que tener claro que una cosa es el cáncer esporádico, que es el más frecuente, que es más del 65%, alrededor del 65% es el más frecuente. Es el que no sabemos realmente de dónde se puede generar. El otro es un patrón familiar, es decir, la familia, cuando crecemos, tenemos los mismos factores de riesgo. Él y yo venimos de una familia donde el papá fumó toda la vida y siempre estuvimos ahí. Por lo tanto, tenemos el mismo factor de riesgo y no estamos mutados. Tenemos el mismo factor de riesgo que fue el tabaco. Entonces, la parte familiar se tiene que evaluar. Y la otra ya es la genética como tal, donde digo, es un 10% más o menos. Entonces, puede ser que una paciente llegue conmigo y me diga, mi mamá tuvo cáncer de mama, una tía de ella también, y pues yo quiero hacerme la mutación genética para, bueno, se la hacemos, pero salió negativa. Pero ¿sabes qué? Entonces no me va a dar. No, espérate, porque hay un patrón familiar también, que ya tú traes un riesgo que se incrementa, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Iniciar un protocolo más temprano.
Si ellas tuvieron cáncer a los 40, empezamos a los 30. Empezamos 10 años antes. Y por otro lado es, si tienes lesiones sospechosas, tienes algo, pues ya podemos plantear otros tratamientos que vayan enfocados en reducir el riesgo. Pero ya vamos viendo de acuerdo a las características de la familia también. Todo eso, un paciente que llegue, quiere un protocolo, no sé, quisiera que le hicieras un chequeo a mi mamá, un protocolo, ¿qué edad tiene? Tantos años. Pues se le hace un protocolo de acuerdo a, ¿sí? Y a los antecedentes familiares también. Entonces, sí, es importante planear el protocolo. Ok. Doctor, entonces nos comenta que por carga genética, por así decirlo, es solamente el 10%. Quiere decir que hay otro 90% que son pues, los factores medioambientales. En este sentido, nos preguntan que cómo podemos reducir el riesgo para desarrollar cáncer. Muy importante. Modificando los hábitos, desde ella disminuimos 30%. Es decir, actividad física, dieta. Agentes externos como el tabaco. Si tú eliminas el tabaco, ya vas a un paso de ganancia también. Tabaco es el principal cancerígeno que hay. Después del tabaco ya vienen los virus, etcétera, etcétera. Pero bueno, tabaco es el principal. El que fuma ya va ganando el riesgo de que puede desarrollar cáncer. Eso es el principal. Y tabaco no solo está metido en el cáncer, está metido en la cicatrización, está metido en el infarto, está metido en los embarazos que terminan antes de lo esperado, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la reparación de la colágena. La persona que fuma envejece más rápido también. La colágena no puede producirse adecuadamente, entonces por lo tanto eso va a impactar siempre. Y es importante los procesos de recuperación celular para que podamos evitar el cáncer. Al verse afectados los procesos de reparación celular, pues se va a desarrollar el cáncer. ¿Qué es el cáncer? Es una célula que debe ser redonda y que al paso del tiempo ya no es redonda, es ovalada y luego ya es como estrella y empiezan a crecer las estrellas, pero el cuerpo dice, yo te destruyo, pum, las empieza a destruir. Y va bien, pero resulta que esas células que destruyen, llega un momento donde se inactivan por el tabaco, por tantas cosas que puede haber, y entonces no hay capacidad para destruir esas células estrelladas. Como nadie las puede destruir, empiezan a crecer, 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 se vuelve un tumor y se convierte en cáncer. La capacidad, cuando el cuerpo pierde la capacidad de destruir células anormales, se desarrolla el cáncer. Y eso lo podríamos evitar si dejamos de fumar. El alcohol, doctor. El alcohol, en cabeza y cuello y en hígado, son partes de riesgo que se potencializan. Tabaco y alcohol se pueden potencializar hasta 50 veces más. Tienes una paciente que está fumando y aparte le agrega alcohol, potencializa 50 veces más el riesgo de cáncer. ¿Dónde más? Cavidad oral, lengua, orofaringe, laringes, todo eso, esófago, hipofaringe, estómago, y el alcohol por sí solo, al inflamar el hígado, cirrosis, cáncer hepatocelular, ¿no? Entonces, cuando uno fuma y toma, potencializa el riesgo. Alimentación, exceso de grasas, origen animal, carnes rojas. Pues, Galletas, coritos, ahí- empanadas. Pues ahí yo lo que podría decir es que a veces la gente dice, es que debes de dejar de comer azúcares. Azúcares. Es muy común en el consultorio. Llegan y llega el paciente y la esposa dice, no hombre, ya no come carne, no come pollo, le quité el azúcar. ¿Y qué come, compa? Le digo, pues es que lo que me dan nada más, bueno. Entonces ahí yo les digo, El exceso. dele carne, dele pollo, dele pescado, y si quiere puerco, dele. Todo depende de qué paciente tenemos, pues ya y la familia a veces quiere quitarles todo. Y entonces llega un paciente que yo lo quiero operar y ahora no lo puedo operar porque está desnutrido. Pero la desnutrición la condicionó la esposa, pues, de que le quitó todo. De que le quiere dar pura calabacita y Sí, lechuga. pura lechuga con tomate. Entonces, me han llegado pacientes que alguien les dijo que le quitaran todo eso que les dije ahorita y llegan comiendo lechuga y tomate nada más. Pues esos pacientes, pues sí, llegaron flacos, pero no traen proteína. Y Así ahora, tuve una paciente yo. sí, y entonces No, ahora, pues el exceso, ¿no? Es lo que... ahora tengo que meterles proteína porque hay que recuperar lo perdido. Entonces, pues, no, caen en los extremos, ¿no? Exacto. Y
se tiene que tener mucho cuidado con los productos milagro. Una vez que un paciente ya tiene en su mente el diagnóstico de cáncer y el entorno de él lo sabe, cuidado, viene un borbandeo impresionante de productos milagro que pues todos juran que funcionan, ¿no? Y entonces te cuentan la primera historia, que dice, no, es que fulana tuvo un cáncer de mama y se curó con esto. Así es. Sí. Tenía una bolita y se la quitó. Con polvo de culebra. Sí. Con eso se le quitó. A ver, primero, ¿la operaron? Sí. Ah, bueno, la operaron. ¿Y le dieron quimio? No, no le dieron quimio. ¿Le dieron radioterapia? Sí, le dieron radioterapia, pero se curó porque le compramos esto. Bueno, no vas a pelear mucho, pero tú sabes que esa paciente era una etapa 1. Era una etapa que iba iniciando y era una etapa que se iba a curar, pues desde la cirugía, que le hice la radioterapia solo porque era parte del protocolo por preservar la mama, pero esa paciente no ocupaba más, pues. Obviamente se curó, pero pues se curó porque fue una cirugía adecuada, porque ella se diagnosticó la enfermedad en el momento adecuado, idóneo, eso fue. Pero muchas veces tiene que ver con eso. Yo la verdad sí he visto casos que a mí me han sorprendido, por X y Y razón, ante una respuesta impresionante a cosas, pero no es algo una constante, pues, no es una constante, pero lo que sí es una constante es que esos pacientes no han suspendido la quimioterapia. Podrán tomar lo que sea, pero no suspenden la quimioterapia. Y yo lo que siempre les digo es, pues tome lo que usted quiera porque yo no le puedo ya autorizar nada de eso, pero lo que sí es no me deje los tratamientos, ni la quimio, ni la radio, el tratamiento que le toque, no me lo deje, y aunque después digan que fue por otra cosa, ¿no? Entonces es bien importante, una vez que hay diagnóstico, llueve la mercadotecnia, y pues cada quien cree en lo que desea creer, porque es derecho de cada quien creer, y nosotros respetamos. Yo aprendí a respetar eso, al principio sí me peleaba, pero luego entendí que no, que la gente tiene derecho a creer y que hay que respetar lo que creen, ¿no? Y entonces, una vez que hice eso, fui más feliz también. Doctor, creo ¿Respetas? que Sí, respetas. ahí Su viene mensaje. la parte emocional, tanto del paciente como de la familia, ¿no? La parte psicológica, porque el cáncer sabemos que es una enfermedad que ataca a la persona, pero afecta a todo el núcleo familiar. Entonces, en ese sentido, pues las personas van y buscan ayuda, como dice usted, en los remedios, milagros, etcétera. Y precisamente aquí nos están preguntando también que si qué recursos están disponibles para ayudar a los pacientes y a las familias a sobrellevar el cáncer emocional y psicológicamente. Sí, ahorita, por ejemplo, ya viene un poco más el auge de la psicología oncológica, de la nutrición oncológica, viene con más tendencia, ¿no? Es difícil todavía, yo le digo yo he tenido pacientes que les digo, hay que ir a psicología, y no quieren, pero ¿por qué? Porque van conmigo, yo se los propongo, pero luego van con el oncólogo médico, el oncólogo me dijo, no ocupas eso. Entonces ya no, lo que podemos sumar, ¿no? Y el paciente lo ocupa. El paciente que llega ahí, por más fuerte que sea, sufre. Y la familia sufre con él. Entonces es bien importante la psicología oncológica, la nutrición oncológica también. A veces nosotros como médicos creemos que lo sabemos todo y le podemos decir, come esto, come esto, come esto. No es cierto, eso lo tiene que hacer quien se estudió para eso. Y yo soy partidario de que cuando tiene que ver con la parte nutricional, que lo vea quien haga la parte nutricional, la parte de psicología, quien tenga que hacerlo. La parte del dolor, por ejemplo, El médico del dolor. es bien común. Tengo pacientes con enfermedad avanzada, traen dolor, yo les inicio un tratamiento básico, pero ya que veo que no va haciendo efecto, pues ya desde ahí yo ya les digo, ¿sabes qué? Este tratamiento voy a dar yo, pero si no mejoras con este tratamiento, ya hay que ir con este médico, es un algólogo, el doctor Julio Álvarez, que es mi algólogo, yo ya se lo mando a él y ella se encarga del proceso de manejo del dolor, y es bien importante, porque algo que tenemos que tener claro es que un paciente oncológico no debe de sufrir, no debe tener dolor, y eso nos ayuda a disminuir el sufrimiento tanto del paciente como de la familia. Entonces, el manejo del dolor es sumamente importante, y los cuidados paliativos. ¿Qué es eso? El que el paciente pueda estar en su casa sin dolor, que el paciente pueda tener un poquito más de apetito, que pueda comer,
que el paciente pueda tener sus sueros, que él pueda tener sus días en un lugar o en un momento que sea más idóneo, adecuado, y todo eso lo hacen los cuidados paliativos. Ok. Bueno, doctor, son 6 de la tarde en punto. Ya. Se nos... No, y me quedaron todas estas preguntas que nos hicieron llegar, ¿no? Pero por respeto al tiempo, yo creo que lo vamos a tener que volver a invitar con todo y las preguntas aquí en mano. Me gustaría, doctor, que hiciéramos como un cierre invitando o dejando en la conciencia de las personas la importancia de la detección oportuna del cáncer y cómo ha cambiado también el pronóstico de vida de hace 20, 30 años a lo que tenemos actualmente a la mano, tanto en estudios, tratamientos, seguimiento, etcétera. Sí. Lo primero es que todo ha evolucionado. Desde la anestesia, el manejo anestésico con gases hoy es fabuloso. Eso nos ayuda mucho al manejo y dar una anestesia más segura. El equipamiento que tenemos es muy bueno. En la cirugía, el manejo del cáncer por mínima invasión, por la laparoscopía, que es lo que yo hago mucho en cirugía de cáncer de colon y recto, estómago, esófago, páncreas. Todo eso lo hacemos por la laparoscopía. Eso ha sido una evolución muy grande también que ha venido. Que hay personas que están con la idea de que había que hacer unas rajadonas para poder quitar los tumores. Hoy no. Te quitamos, la mayoría de los tumores se quitan por la laparoscopía, y eso también es un avance muy grande de lo que tenemos. En cuanto al diagnóstico, también la tecnología que tenemos hoy, sobre todo la facilidad con la que tenemos acceso a las cosas, nos ayuda mucho a que podamos tener diagnósticos más tempranos, como lo decíamos ahorita, el ultrasonido, la tomografía, las radiografías. Eso es muy importante, los marcadores tumorales, que también nos han ayudado mucho a darnos una idea y a dar seguimiento a los pacientes con cáncer. Todo eso ha facilitado las cosas y hoy tenemos oportunidad pues tener diagnósticos más tempranos, ¿no? La mastografía, pues antes quizás era una odisea poder tener una mastografía. Hoy una mastografía pues la tenemos en muchos puntos de la ciudad, en muchos puntos del estado, y el tener fácil acceso también ayuda a que hoy, aunque tengamos más casos de cáncer de mama, también podamos dar un tratamiento más óptimo en eso. Entonces, yo les quiero decir que el hecho de tener un diagnóstico de cáncer no tiene que ser sinónimo de muerte. Hay que buscar al especialista, a la persona correcta, a la persona que tiene el entrenamiento para poder dar tratamiento. Y les quiero decir que ante el diagnóstico o la sospecha de cáncer, tienen que buscar al oncólogo para poder orientar el tratamiento y que al final puedan ofrecer un resultado que sea óptimo, ¿no? Y que le dé tranquilidad al paciente y a la familia. Okay. Doctor, si nos quiere decir dónde consulta también. Sí, yo estoy en el Hospital Ángeles, estoy en el piso 8, consultorio 801, ahí estamos a la orden. Y bueno, aunque estoy secretario de salud, a mí el gobernador me dijo, tú sigue consultando, sigue operando, y yo se lo agradezco y yo sigo haciendo lo mío. Al principio fue difícil, al principio me decían, no, es que ya dejó de consultar, pero no, ya ahorita ya saben que estoy y que lo más importante es que estamos en el consultorio y estamos siempre a la orden. Como lo dije al principio, ¿no? Yo solo tengo un celular y con ese ando para todos lados. Pues muy bien. Pues decirle a todas las personas también que muchas veces tenemos miedo de que me voy a checar y pues qué me va a salir, ¿no? Y qué me va a salir. Pero pues yo creo que hay que enfrentar, hay que tener el valor de enfrentar que si tenemos una enfermedad, pues más vale detectarla a tiempo y hacer lo que hay que hacer de que vaya avanzando esa enfermedad. Así es. Sí, no sé si se escuchó o se cortó en ese momento. ¿No se cortó? Sí, el diagnóstico a tiempo es lo que nos va a ayudar. Yo, como les digo, yo he visto a la persona más fuerte que se puedan imaginar, lo he visto, y todos se doblan ante un diagnóstico como este. Todos le tenemos miedo, la verdad, pero lo que tenemos que hacer es estudiarnos y pues encomendarnos a Dios de que todo salga bien. Doctor, fíjese, una anécdota se puede decir. Cuando yo tuve el cáncer, necesitaba hacerme pues las tomografías cada 6 meses, cada año. No les miento, tenía que presionarme las piernas
para no temblar, porque hasta acá me llegaba, no podía estar. Entonces, pues, ni modo, ¿no? Me aguantaba el miedo, el temor, pero yo decía, hay que enfrentar esto. Sí, los pacientes cuando van al consultorio, a su chequeo, dejan de dormir por lo menos una semana antes. Exactamente. Dejan de dormir, ellos están tensos, llegan muy, muy inquietos. Y yo les digo, es normal. Todos llegan así, todos tienen el mismo temor. Es parte de este proceso que viven. Pero bueno, afortunadamente las cosas vayan bien. Y si no, la ventaja del chequeo y de la vigilancia de cada 3 meses, 2 años, cada 6 meses, 2 años, precisamente eso. Si detectamos una lesión, detectarla a tiempo y poder detectar una recurrencia rápido para poner un tratamiento rápido. Entonces, es normal, sí es cierto, no duermen, Sí. pasa de todo por la mente y lo importante es chequeo, ni modo. Yo sé, es difícil, pero se tiene que dar. Hay que hacerse. Así es, Es mejor prevenir. así es. Así es. Pues bueno, de mi parte sería todo, doctor. Muchas gracias. De nuevo agradecerle por su tiempo, por la oportunidad aquí de compartir esta información que como bien nos queda muy claro, ¿no? Que hay que estarnos revisando para la detección oportuna. Eso es lo que va a marcar principalmente la diferencia y de verdad pues muy agradecido y honrados de tenerlo aquí. Pues señora. muchísimas gracias, doctor Cuitláhuac. Pues ya para la próxima ya voy a estar un poquito más desinhibida para invitarlo, si nos acepta otra invitación. Mil gracias por dedicarnos este tiempo, doctor Lagunas. Gracias por estar servirle aquí como también. siempre. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también. Nos vemos en el próximo mes con la siguiente plática. Gracias, por favor. No dejen de estar difundiendo, concientizando a la gente de la importancia de la prevención. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, a la orden. Saludos a todos. y Bye, a todas. bye.